Mol. Número de Avogadro. El propósito de las actividades anteriores era que reconociera las escalas macroscópicas y microscópicas utilizando la notación científica para trabajar con números, ya sea grandes o pequeños, con mayor facilidad. Una de las aportaciones de Avogadro fue su hipótesis de iguales volúmenes de gases distintos contienen el mismo número de moléculas. Si ambos se encuentran a igual temperatura y presión, ese número equivalente a 6.022 por 10 a la 23. Si te fijas, este número es en escala macroscópica, porque se encuentra positivo y su punto se va a recorrer hacia la derecha, quedando notación extendida, o sea decimal, de la siguiente manera: 602.200 trillonésimos. Se trata de un número gigantesco. Para que te des cuenta de la intensidad de ello, si llenáramos un número de Avogadro de con agua del Océano Pacífico, lo dejaríamos totalmente seco. Si apiláramos un mol de folios, la torre alcanzaría una altura de 60 billones de kilómetros de alto. En lugar de presentar un número de átomos, se tratará de bombones, se podría cubrir fácilmente con ellos el total de la superficie de México e incluso más. Ahora, ¿a qué se refiere el número de Avogadro? Cuando hablamos de un mol, hablamos de átomos, moléculas, partículas y iones. Quiere decir que existen 6.022 por 10 a la 23 mol en una unidad. Es decir, si nos preguntan cuántos mol hay en una unidad de H2O, agua, la respuesta será 6.022 por 10 a la 23 mol. Igual si nos preguntan cuántos mol hay en una unidad de cloruro de sodio, la respuesta sería de 6.022 por 10 a la 23 mol. Entonces, el mol es una unidad de medida utilizada en el ámbito científico, así como la unidad de medida docena. Ejemplo, si pides una docena de tamales, te darán 12 tamales. Si pides una docena de manzanas, te darán 12 manzanas. Es lo mismo, pero en diferentes contextos. Ahora, ¿cómo saber cuántos moles equivalen a más unidades? Es muy sencillo, haciendo una regla de 3. Para eso deberás utilizar tu calculadora científica. Para poder realizar estas operaciones, deberás siempre tener en cuenta las siguientes teclas de tu calculadora: la tecla que dice exp, refiriéndose a exponencial, por 10 a la x, y e.e. En algunas calculadoras el por 10 lo puedes encontrar de la siguiente manera, las que acabo de repetir. Luego de teclar eso, seguirás con el exponente, que daría de la siguiente manera en tu calculadora. Capturarías 6.022, tecla exp, 23 y das igual, y te da el número exponencial. Una nota importante aquí es que jamás debes usar directo el por 10 con el signo de multiplicación seguido de la potencia. Ejemplo, que captures 6.022, símbolo de multiplicación, por 10 a la 23. Jamás debes hacer eso porque te va a dar un resultado equivocado. Para potencias negativas es igual, pero se usará este símbolo y no el de resta. Quedaría igual. Capturaría 6.022, tecla exp, 23, tecla del menos, y luego el 15. Para saber cuántos mol hay en más unidades, se hará una regla de 3 de la siguiente manera. Recuerden que cuando vayamos a usar el número de Avogadro, se refiere a átomos, moléculas, iones y partículas. A continuación se muestran algunos ejemplos, ¿ok? El primero, ¿cuántos átomos hay en 5.34 mol de HCl, ácido clorhídrico? Recordemos que cuando nos hablan de átomos, pues es un mol. Entonces sabemos que en un mol hay 6.022 por 10 a la 23 átomos. Y queremos saber cuántos átomos hay en 5.34 mol. Ok, si sabemos que un mol es 6.022 por 10 a la 23 átomos, queremos saber cuántos átomos hay en 5.34 mol. Simplemente multiplicamos, haciendo la regleta de 3, 5.34 mol por 6.022 por 10 a la 23 átomos, lo cual nos da como resultado, entre 1, nos da como resultado 3.21 por 10 a la 24.
4 átomos. Siguiente ejemplo. ¿Cuántas moléculas hay en 79.68 mol de NaF, fluoruro sódico? Es lo mismo, sabemos que en un mol hay 6.022 por 10 a la 23 moléculas. En este caso estamos hablando de moléculas, entonces seguimos hablando de moléculas. Queremos saber cuántas moléculas hay en 69.68 moles de NaF. Es igual, un mol vale 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Nosotros tenemos 79.68 moles, entonces multiplicamos 79.68 moles por 6.022 por 10 a la 23 moléculas entre un mol, lo cual nos da como resultado 4.79 por 10 a la 25 moléculas. Recuerden siempre poner las unidades de lo que estamos hablando. Y para el último ejemplo es exactamente igual. ¿Cuántas partículas hay en 21.3 por 10 a la 16 mol de H2O, agua? Un mol sabemos que vale 6.022 por 10 a la 23 partículas. Y queremos saber cuántas partículas hay en 21.3 por 10 a la 16 mol. Entonces, con nuestra reglita de 3, multiplicamos nuestros moles por nuestras partículas y la dividimos entre la unidad de mol. Y nos da como resultado 1.26 por 10 a la 41 partículas. Recuerden, cuando hablamos de un mol, siempre estaremos hablando de 6.022 por 10 a la 23 átomos, moléculas, partículas o iones.